Bienvenidos de vuelta y estamos ahora con Perfecto. Ahí. el exministro de Agroindustria de la Nación, Luis Echeverri. Bien, Bueno, ministro. buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista. Bueno, ante nada, primero preguntarte qué está pasando en la Argentina, qué pasa con que Argentina está prohibiendo las exportaciones de carne. Parece como que no, como que un país o sea, siempre tropieza con la misma piedra. Porque creo que de esa forma, o sea, y viendo países de la región y en los Estados Unidos, no se crece de esa forma. No, bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación. Lo que está pasando es que la Secretaría de Comercio Exterior ha amenazado a toda la cadena cárnica de que si no bajaban los precios al consumidor, iba a cerrar las exportaciones de carne. Y acto seguido puso una serie de trabas para el normal desarrollo de las exportaciones que, digamos, hasta ahora no necesitaban ningún tipo de autorización para llevarlas adelante. Entonces, ¿qué produce eso? Produce incertidumbre, porque ya el actual gobierno, en su periodo anterior, desde 2003 hasta el 2015, cerró las exportaciones de carne en el año 2006 y que causó un gran daño a la cadena cárnica. De 54 millones de cabezas que había en aquel momento, Argentina perdió 12 millones de cabezas de ganado porque los ganaderos, al no tener rentabilidad con las exportaciones cerradas, liquidaron sus rodeos. Cerraron 120 frigoríficos y fueron despedidos más de 12.000 empleados de la carne. Entonces, si ahora volvió el gobierno del mismo signo político y una funcionaria amenaza con semejante medida, bueno, la verdad que la gente está más que preocupada porque ya lo hicieron en el pasado y tuvo daños muy concretos. Así que hay mucha alerta entre los productores de que el gobierno pueda volver a repetir semejante error. Para darte una idea, en el año 2006, cuando Argentina se eliminó del mercado de la carne, era el tercer exportador mundial de carne. Y de unos años más tarde se convirtió en el 13º. ¿Quiénes se beneficiaron? Nuestros vecinos principalmente. Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros países exportadores de carne. Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, logramos revertir esa situación. Y en 2015 exportábamos 220.000 toneladas y cuando terminamos 170.000, o sea que cuadruplicamos las exportaciones argentinas. Pero, lamentablemente, volvió un gobierno populista que solamente piensa en el día a día y no en políticas a mediano y largo plazo, y por eso son este tipo de amenazas que está haciendo el actual gobierno. Sí, no, es claro lo que estás diciendo, por eso hice un silencio porque pensé que Giovanni te quería preguntar algo, pero a ver, vos pensás que, y además por lo que veníamos viendo ahora, este último día, ayer prácticamente, salieron como que querían ponerles más retenciones a las exportaciones, o sea, más impuestos a las exportaciones y amenazar justamente en que si no congelan los precios, o sea, que si no bajan los precios de carne en el mercado interno, justamente, bueno, obviamente iban, entre comillas, se podría decir, iban a tomar estas represalias, pero me parece que no es la forma de negociar, creo que en ningún país del mundo. Un país cuando necesita dólares o necesita divisas que ingresar justamente, y más cuando es el campo, que es el que mueve prácticamente la economía argentina, me parece que, no sé, es un poco errado. No sé vos qué te parece con América Latina, cómo estamos hoy con América Latina, me gustaría también tu visión. Bueno, somos, digamos, juntos con Venezuela ahora somos una rareza, ¿no? Porque todos los países de la región han logrado dominar la inflación, pero no echándole la culpa al sector privado o persiguiendo o prohibiendo exportaciones o persiguiendo a los exportadores o yendo a controlar los precios a los supermercados o a los lugares donde venden
alimentos o cualquier tipo de bienes, sino que fueron a la base del problema, que es el desequilibrio fiscal. O sea, Argentina tiene un gran desequilibrio fiscal en los últimos 2 años. Cuando nosotros terminamos el gobierno, estábamos en medio punto de déficit solamente, 0,5, y actualmente debemos estar alrededor de más del 6% de déficit. Bueno, todos sabemos que es la madre de la inflación, el origen de la inflación, el déficit fiscal, porque o hay que emitir moneda o hay que tomar deuda, y las dos cosas generan inflación. Y este gobierno no quiere llevar adelante una política que nos lleve a una economía sana, sino que cree que está inventando una nueva teoría económica, prohibiendo exportaciones, cerrando mercados, persiguiendo a los empresarios o echándole la culpa al sector privado, cuando el único que puede hacer un plan económico para poder salir de este flagelo que más del 90% de los países del mundo ya no lo tienen más, porque aprendieron a manejar la inflación. Bueno, Argentina está con Venezuela, y lamentablemente unos pocos países más en el mundo, está en otro camino. Pero cada vez la gente aguanta menos, cada vez más ve que no hay un gobierno que sepa realmente gestionar la economía del país y que día a día, no solamente el poder adquisitivo, sino el estándar de vida y el acceso a bienes de los argentinos se va deteriorando. ¿Qué esperaría que serían cómo respondería el mercado dado al anuncio que se ha realizado de restringir la producción? Y lo hablo desde el punto de vista de los empresarios, quienes se dedican justamente a esta industria. ¿Qué actitud van a tomar? Bueno, lo que pasó la otra vez. Bueno, nadie puede entrar en un negocio sabiendo a priori que es que da quebranto. O sea, nadie va a encarar una actividad que sabe de antemano que le va a ir mal. O sea, si le ponen retenciones a los cultivos, se va a reducir el área sembrada, muy cerca de los puertos y no mucho más allá. Si ponen retenciones o prohibiciones de exportar carne, va a pasar lo mismo que pasó en el año 2006. Los ganaderos van a liquidar sus rodeos y se van a dedicar a otra cosa. Porque justamente por eso, porque, digamos, así funciona el mundo capitalista y es lo que este gobierno no entiende. Cree... ¿Lo perdimos? Luis. Sí. Parece que te perdimos por un momento. Ya. Por un momento te perdimos. Ahí estás. Acá. Si querés salir con el audio, ahora si querés salir con audio solo, no hay ningún problema, Luis. Bien, perfecto. A ver ahí. Te oímos. Ahí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, les decía que este gobierno piensa que los productores, que los empresarios, que los industriales, piensa que producir o inventar algo, desarrollar algo o prestar un servicio es un servicio público. Y no es un servicio público, es una actividad económica que, digamos, que tiene una expectativa de lucro. O sea, la gente, basándose en la propiedad privada, la inversión y el riesgo, invierte, arriesga y trabaja para obtener un lucro. Bueno, este gobierno cree que el lucro no es legítimo, cree que puede poner los precios de costo de las cosas y los precios de venta de los bienes, de los servicios, y de esa manera regulando la economía que va a tener éxito, cuando todos sabemos que este sistema hace décadas fracasó. Entonces, digamos, es un gobierno que no aprende de los errores que él mismo y otros gobiernos en el mundo han cometido. Tal cual. Sí, perdón. Sí. Y mencionaste que en la situación anterior hubieron otros países competidores en la región que salieron beneficiados de esta situación. ¿Sería una situación, esperas una situación muy similar? ¿Quiénes serían los ganadores en esta situación? Los ganadores son todos los grandes productores de carne a nivel mundial. Bueno, Brasil, por supuesto, Uruguay, Paraguay, Australia, Nueva Zelanda, sin duda Estados Unidos también. O sea, todos aquellos con los cuales hoy Argentina compite de igual a igual por el gran volumen que tiene y la gran calidad
de las carnes argentinas que son conocidas en todo el planeta. O sea que un jugador como la Argentina se autoexcluya del comercio de carnes, bueno, es motivo de festejo de todos nuestros competidores. Sí, tal cual como decís, creo que cuando el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el gobierno anterior, la primera de Cristina de Kirchner, cuando hizo lo mismo, lo que hicimos fue cederle mercado, como dijiste vos, Luis, a los países vecinos, y muchos productores exportaban las vacas vivas y las faenaban en esos países. Y esos países se convirtieron también en exportadores de carne, y hoy en día siguen siendo muy importantes. De hecho, toda la parte sur de América Latina es muy amplio todo el tema de alimentos, de lo que pueden producir en el mundo. Claro que sí, por eso realmente es prácticamente criminal lo que ha dicho y las amenazas que ha manifestado la secretaria Paula Español, porque a un país que genera, o mejor dicho, a un sector que genera 7 de cada 10 dólares que entra a la economía argentina, diga que va a cerrar las exportaciones, que va a subir las retenciones. O sea, es temerario, es realmente, muestra un gran desconocimiento por parte de la Secretaria de Comercio Exterior de cómo funciona la economía o cómo funcionan los actores de una economía, que básicamente es basado en las expectativas. Entonces, ¿quién va a invertir en una actividad cuando una secretaria del área dice que es muy probable que suban los costos, suban los impuestos, o que ese producto que es exportable se deje de exportar? Entonces, realmente no es que no se entiende, porque lamentablemente estamos viviendo un déjà vu con o mejor dicho, las mismas políticas con diferentes actores, pero llama poderosamente la atención que con los errores frescos del periodo anterior sigan adelante con esas políticas cerradas. ¿Piensan hacer alguna medida de fuerza en tema de los productores, en el caso de que si se lleve a cabo y se empiezan a cerrar las exportaciones y le meten más retenciones obviamente a las exportaciones? Es difícil hablar de qué va a ser un sector que hoy tiene 320, 330 mil productores, ¿no? Pero te puedo asegurar que hay mucha bronca, hay mucho enojo entre los productores, porque está confirmado lo que siempre dijimos desde el primer momento: ven a la producción solamente para sacarle plata, para poder seguir haciendo demagogia y populismo con la gente que lamentablemente lo necesita, y a cambio de eso le piden el voto. O sea, es un gobierno que le quita a los que invertimos, trabajamos, a los que generamos ingresos al país, y lo usa para fines propios, para tratar de perpetuarse en el poder. Y ahora, dentro del 6 de junio, va a haber elecciones, se va a definir las elecciones en el Perú, justamente con un candidato que viene de la izquierda y otro un poco más de derecha. Más populista sería el candidato Castillo, ¿no, Giovanni? Bueno, aunque algunos reconocen a ambos partidos de extrema, uno de derecha, uno de izquierda, hasta el momento las encuestas tildan hacia la izquierda, dándole más de 20 puntos de diferencia con su contrincante de derecha. Si bien Perú está muy bien económicamente, o sea, y está colocando deuda casi prácticamente entre 1 y 2%, ¿vos creés que justamente todo partido populista puede dañar mucho a las economías regionales y lo que es la producción en cada país, obviamente? No sé si vos, cuando eras ministro, estabas prácticamente al tanto de las cifras de lo que producía cada país vecino nuestro, prácticamente, porque bueno, Perú no es vecino, pero estamos muy cerca.
Sí, sin duda. Bueno, siempre vimos a Perú cómo se desarrolló en los últimos años, sobre todo lo que es frutas, hortalizas, bueno, productos de la pesca. Son muy competitivos y son, digamos, unos competidores muy duros, ¿no? Y buena hora porque es una actividad que vienen desarrollando digamos, la producción de alimentos frescos. Es un nuevo agregado de valor que cambia completamente lo que se hablaba hace 20 o 30 años atrás. Porque a ver, antes decía, bueno, agregado de valor es poner un durazno adentro de una lata, porque con la lata se está agregando valor a ese durazno. Y hoy cambió. Hoy con las comunicaciones que hay que llevar ese durazno fresco a contraestación a los países que están bajo la nieve, y ese es un verdadero agregado de valor más que meterlo en una lata. Y eso los peruanos lo interpretaron muy bien y están desarrollando muchos productos y de una manera muy competitiva y con altísima calidad. Y todos, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque el mundo está demandando socios que puedan proveer de alimentos sanos y nutritivos a una población creciente. Y no son tantos los países que pueden producir carne, frutas, verduras, lácteos, cereales, oleaginosas en el mundo. No somos muchos los países. Entonces, todos los que no producen, por diferentes motivos, quieren tener socios estratégicos. Y la realidad es que hay mercado para todos. Salvo que tengamos autoridades como local Argentina que no entiendan esa lógica y vean Lástima. Se corta, pero bueno, más o menos se entiende a lo que quiere llegar. Luis, te agradecemos muchísimo porque la verdad que el tiempo y poderte entrevistar. Esperamos, bueno, poder volver a estar en contacto y tenerte de vuelta en el programa nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima.